Para esta mesa nos acompañan los especialistas en materia de transporte. Maite Ramos, hola Maite. Hola, ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Está también Martín Manjarres, especialista en materia de transporte. Martín, ¿cómo está? Bien, bien, muchas gracias, Javier, por la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros. Se encuentra también el director general de licencias y operación de transporte vehicular de la Secretaría de Movilidad, Carlos Augusto Morales. Carlos. Hola, Joel, buenas tardes. Muchas gracias por venir, de veras. Gracias por invitarnos. Y también está el vocero o líder del Movimiento Nacional de Taxistas, Ignacio Ramírez. Ignacio, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias por la invitación, saludos a todos. Habíamos estado anteriormente casi 4 meses dialogando en la Secretaría de Gobernación, pero los resultados fueron muy pobres de este diálogo. Nos sentíamos atendidos, tratados con amabilidad, pero de ahí no pasábamos. No había contundencia, no había acción, no había cosas en lo práctico que estuvieran sucediendo, y por eso el Movimiento Nacional Taxista en la Asamblea General toma el acuerdo pues de hacer uso del derecho a la protesta. ¿Por qué si ha habido estas puertas abiertas, este señalamiento de que no van a ser utilizados desde un punto de vista político, incluso hasta mercantil? ¿Por qué ayer sale la jefa de gobierno señalando el tema de la corrupción, en la que directa o indirectamente hace un señalamiento en la que ustedes se oponen a este mecanismo de transparencia? Primera pregunta, ¿es así? ¿Se oponen a este tema de transparentar las operaciones que se hacen en estos, o que se hacían en estos módulos? Y si ustedes, pues directamente lo señalaba ella, estaban auspiciando esta situación de la corrupción que se daba a través de los gestores. El Movimiento Nacional Taxista no tiene ningún problema, apoyaríamos y veríamos con gusto cualquier política pública aplicada a ir en contra de las prácticas de corrupción. Eso no tenemos nada en absoluto, al contrario, hemos reconocido públicamente algunas de las medidas que ha aplicado el secretario Andrés Layú en ese sentido. La digitalización de los trámites, no tenemos ningún problema, se las aplaudimos. Y como eso, el cierre de los módulos, ese no es el tema. Pero entonces, ¿por qué se pone sobre la mesa desde el gobierno central? El tema central es que hay más de 100,000 unidades prestando el servicio sin apegarse al marco jurídico que regula el transporte. Eso constituye una competencia desleal que está dañando por la economía de miles de familias que vivimos de esta actividad. El gobierno está permitiendo que se dé este servicio y no está sujetando a reglas, no digamos que las mismas, pero sí a reglas equitativas para que nosotros como ciudadanos y como trabajadores del volante, que nos dicen, pues nos sintamos tratados en igualdad y en términos de equidad por un gobierno que está aplicando la ley pareja para todos. Existían 2 tipos de relaciones que hacían de esto un círculo negro. El sometimiento político de los concesionarios, llámese taxi, llámese transporte de ruta, como se llame, ¿no? Y la utilización política de ellos y el dictado de las políticas públicas a partir de esa utilización política, y también la utilización económica. Los transportistas mucho tiempo fueron la caja chica de los gobernantes. Lo primero que nosotros llegamos a decirles, porque entendíamos perfectamente que no podríamos hacer cosas diferentes si no cambiábamos esas realidades: señores, no los vamos a extorsionar y no los vamos a utilizar políticamente. Aquí está Ignacio, compañeros, se los dijimos a Ruta, se los dijimos y se los hemos cumplido. Hemos hecho procesos de modernización y aquí están ellos que te digan si se les pide algo, si tienen contraprestaciones, si se les trata mal por disentir, ¿no? Esto es muy importante porque esto te da como gobierno la oportunidad de tener una relación diferente con los concesionarios. Lo dice muy bien Martín. Nosotros tenemos claramente entendido que no es un problema el de la movilidad que vamos a resolver solos. Sabemos, necesitamos de la participación de concesionarios, de especialistas, estamos acudiendo a ellos, a los propios concesionarios, muchas de las políticas de los ciudadanos,
Muchas de las políticas públicas que hemos lanzado no son ocurrencias de que somos nosotros lumbreras o que de repente se nos prendió el foco. No, hemos tenido la posibilidad de sintetizar conocimiento adquirido de los concesionarios que llevan añísimos, de los usuarios mismos, de los especialistas. Y sí hemos hecho cosas, mi querido Joel. La aplicación es resultado de la inquietud que lanzaron nuestros compañeros. Y nos pusimos a trabajar, hicimos una aplicación que hoy está prestando un servicio a la ciudadanía bastante interesante. Una aplicación que te vincula la unidad al chofer, aunque lo decía la ley desde 2014, no existía ese proceso. Que tiene un botón de pánico y que te permite compartir un viaje con una persona querida o de tu confianza. ¿Por qué es importante esto? Porque esto nos permite que el taxi sea más competitivo, porque te da un viaje más certero, más seguro, te proporciona esa sensación de viaje. Entonces sí hemos trabajado, sí hay resultados, no, desde el gobierno de la ciudad no son meses perdidos, son acciones que se han hecho a partir de lo que ellos mismos nos han comentado. Modificamos, cerramos el módulo de la Virgen, el símbolo de la corrupción en el taxi. El pleito, y a mí lo que me encantaría ver no es la discusión de los concesionarios del taxi y del transporte público, porque me gustaría que todo esto fuera también a temas de transporte público, contra las empresas de redes de transporte, contra las aplicaciones, contra Uber. El fondo es mayor. Martín, caben todos aquí en esta ciudad, caben taxis, caben aplicaciones, se puede dar esta sana competencia que en términos generales sería lo más benéfico para esta ciudad. Mira, yo creo que sí, hay unas palabras, unas categorías que utilizó Carlos, que me gustaría retomarlas. Él habla de complejidad, habla de plataformas y habla del ciudadano. Me parece que aquí nos estamos perdiendo el punto de vista central. El punto de vista central de la movilidad es el gobernado, ¿no? A él es al que le estamos ofreciendo este servicio, ¿no? Este servicio que está constitucionalmente se está facultado al gobierno. ¿Sí? El gobierno, como bien dice Ignacio, da concesiones o permisos, ¿no? Entonces, yo creo que más allá de la legalidad o no la legalidad, aquí hay que ver el fenómeno humano que no se está atendiendo, ¿no? Si todos ¿Y esa responsabilidad en quién recae? ¿En el prestador de servicio o el gobierno, que es el que tiene que ejercer las reglas? Yo creo que en todos. Por eso retomé la palabra que utilizó Carlos, de complejidad, y yo creo que ahí están involucrados muchos elementos y muchos factores, ¿sí? No es nada simple el poder entrar a ese problema, pero si todos van con la mentalidad del ganar, pues nunca se va a... Ya tenemos la mala experiencia de todas las negociaciones de 3 meses o más de 3 meses, Ignacio, ¿cuánto fue? Y no se llegó a nada. Creo que es equivocado por parte de la jefa de gobierno una estrategia de ataque hacia nosotros. Lo digo muy respetuosamente, porque no es un ataque al gobierno lo que estamos haciendo, es simplemente llevar un tema que nos está afectando, un tema que está dañando la economía de nuestras familias, y por eso queremos tratar este tema con el gobierno. No se trata, no hay intereses políticos, no hay fines políticos, no hay alianzas políticas con nadie. El Movimiento Nacional Taxista no tiene cercanía ni alianza con ningún partido, mucho menos con ninguna figura política. Esto que dice me orilla directamente a hacer la pregunta. ¿Está detrás de ustedes Héctor Serrano, secretario de Movilidad, como se ha mencionado, se ha dejado ahí? Que no. Tajante y radicalmente digo que no. No. Porque precisamente esas interpretaciones políticas, pues a quien nos deja mal librados es a nosotros precisamente, no la lucha que nosotros tenemos, y de veras lo digo con toda honestidad y viéndoles a la cara, es de interés gremial, exclusivamente gremial. Tenemos un problema real que requiere atención y que requiere dimensionarse, valorarse en su justa medida de importancia, atenderse, y la desesperación que sentimos es que parece que pues no hay un entendimiento por parte del gobierno. Carlos, yo te haría la misma pregunta. ¿Qué datos tienen ustedes o tienen, más bien, tienen ustedes datos que refieran que hay alguien detrás, llámese Serrano, llámese Meneses, llámese como quieran ponerle, que esté detrás de este movimiento? Bueno, quiero hacer 3 comentarios. El primero es... no hay ataque a los taxistas de la jefa de gobierno. Tenemos un profundo reconocimiento a la gran mayoría de los taxistas. Como bien decía Maite, es gente que todos los días se para con una deuda,
que tienen una forma honrada de llevar a sus hogares su sustento, ¿no? Estamos trabajando duro para combatir ese estigma que se les está generando por unos cuantos, ¿no? O sea, y me refiero a los que cometen ilícitos, que además muchos ni taxistas son, porque no tienen su licencia tarjetón que los acredita como taxistas, solamente manejan una unidad, ¿no? Y eso es muy importante decirlo para nosotros, porque lo estamos trabajando y lo estamos cuidando. Segundo, se los he dicho con mucho respeto a Ignacio y a los compañeros, a mí me sabe personalmente como un acto político lo que hacen, porque es un poco echar la bandeja de agua para arriba y que te caiga encima. El principal afectado de las manifestaciones de ayer se llaman los taxistas, no solamente los que se manifestaron, sino el conjunto de los taxistas. Ahí está el hashtag, una semana sin taxis. Y se los dije, previamente se los dije, compañeros, el principal afectado va a ser el taxista, no lo hagan, estamos avanzando, busquemos mecanismos. Entonces yo lo dije y lo digo ahí públicamente y se los he dicho también a ellos y se los he compartido a todos, me sabe un tema político porque no le encuentro coherencia a que la ciudad que más ha trabajado para ayudar a los taxistas a que se hagan este tipo de circunstancias. ¿Por qué no nos ayudan atendiendo el tema que queremos? Ahora, en el tema... ¿Por qué no nos ayudan, Carlos? Porque no voy a atendiendo el tema que queremos. Yo no soy la autoridad para interpretar la ley. Creo que sí hay una obligación de, si lanzas una acusación de este tipo, de decir, sabemos que hay nombres, creo que como ciudadanos, como habitantes de la Ciudad de México, y además habiendo sufrido ayer lo que pasamos, tenemos todo el derecho de saber quiénes son los nombres que están detrás, incluso por un tema de transparencia. Claro. Lo que no se vale es aventar la piedra y luego no decir quién es. Creo que debería de ser una gran demanda el pedirle a la jefa de gobierno que si sabe quién está detrás de esto, en un tema de transparencia y apertura, lo compartiera. Y que se proceda conforme que se proceda, ser, ¿no? Que se proceda como se tiene que proceder. Dos breves comentarios. Uno, coincido plenamente en que la mayor afectación, y así empecé diciendo, la sufrieron los compañeros taxistas. Están haciendo la mayor campaña de publicidad y de marketing a las empresas de redes de transporte y sin que les cueste un peso. Y dos, los grandes villanos son ustedes, y lo podemos ver en todos los periódicos, en todas las entrevistas, en todas las redes. Yo no tengo una sola persona que me haya dicho qué padre, qué bueno que se manifestaron, no, nadie. Y la última, creo que tenemos que tener cuidado porque no podemos satanizar a las empresas. A mí, como parte del sector empresarial, no me gusta que digamos son empresas extranjeras, son empresas mexicanas, constituidas en México y que han cumplido todos los reglamentos y las regulaciones para establecerse en México de acuerdo a las leyes mexicanas. Y por eso merecen un respeto. Creo que si alguna está incumpliendo alguna regulación, se deberá de proceder ante la ley. Yo no, ahora si me permito diferir de Carlos, de que dice que los principales dañados son los taxistas. Maite lo dijo muy claro, los que sufrimos, padecimos fuimos los gobernados. Entonces, si vamos a ver las derramas económicas que hubieron, que veamos cuántos perdieron las empresas, cuánto perdieron la gente por no llegar a sus trabajos, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay que darle voz a los gobernados, aquí también hay que llamarlos y hay que aprovechar este problema que nos están trayendo aquí a la mesa, hay que aprovecharlo para llegar a consensos. Dice Maite, vamos a sentarnos a negociar y vamos con el suelo parejo para todo el mundo, ¿sí? Estamos totalmente de acuerdo, ¿sí? Porque eso es lo que se busca, ¿no? Una competencia leal, ¿no? En aras de los gobernados, ¿sí? Porque el gobernante está gobernado para los gobernantes y son los gobernados los que están padeciendo estos bloqueos, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántos más vamos a esperar? ¿Cuántos vamos a padecer? Y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en esta transmisión, en esta mesa de debate sobre el tema de los taxis y la movilización que se presentó ayer en la Ciudad de México.